¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué tanta física se esconde en algo tan común como, no sé, un vaso con agua? Pues hoy vamos a explorar justo eso, el fascinante mundo de los fluidos. Y para empezar, a ver, les lanzo una pregunta que viene directo de la naturaleza. Suena a truco de magia, ¿no? Ver a un insectito ahí, como si nada, desafiando la gravedad sobre el agua de un charco. Bueno, pues esta es la pregunta que vamos a resolver hoy. Y la respuesta, créanme, está en unas fuerzas invisibles que gobiernan cómo se comportan los fluidos. Vamos a descubrirlas. Ok, para poder entender este truco del insecto, primero lo primero, necesitamos saber qué es exactamente un fluido. Y no es tan simple como decir líquidos y ya. El concepto va mucho más allá y todo se reduce a cómo se comportan sus partes más chiquitas, las moléculas. Entonces, el punto clave es este. En un fluido, las moléculas no están quietas, no están fijas en un solo lugar. Imagínense a un montón de gente. Si están sentados en el cine bien ordenaditos, son como un sólido. Pero si andan caminando por una plaza, moviéndose libremente, pues ahí son como un fluido. Esa libertad de movimiento es la razón por la que los fluidos, como el agua o el mismísimo aire, no tienen una forma fija y toman la forma del recipiente que los contiene. Ahora, ojo, aunque los líquidos y los gases son fluidos, no son iguales. Por ejemplo, un líquido es casi imposible de comprimir y tiene un volumen bien definido. Si llenas una botella de agua hasta la mitad, ocupa justo ese espacio y ya. Pero un gas es otra historia. Se comprime súper fácil y se expande hasta ocupar todo el espacio que le des. Un poquito de gas puede llenar esa misma botella por completo. ¿Y por qué son tan diferentes? Bueno, todo se reduce a una verdadera batalla a nivel molecular. La teoría cinética molecular nos cuenta que hay dos energías en juego. Por un lado, la energía cinética, que es la del movimiento, y que quiere separar a las moléculas. Y por el otro, la energía potencial, que viene de la fuerza con que se atraen, la famosa cohesión, y que busca mantenerlas juntas. El estado de la materia, sólido, líquido o gas, depende de quién va ganando esta batalla. Y justo hablando de esas fuerzas de atracción, vamos a meternos de lleno con las dos más importantes que nos dicen cómo se van a portar los fluidos. Piénsenlo como un pegamento invisible que une al mundo, la cohesión y la adhesión. La cohesión es la razón por la que las moléculas de agua, digamos, se caen bien entre ellas. ¿Han visto cómo dos gotitas de agua en una ventana, en cuanto se tocan, se juntan y forman una gota más grande? Eso es cohesión pura y dura. Es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas del mismo equipo. Y luego está la adhesión, que es como la atracción entre equipos diferentes. Es la fuerza que hace que el agua se le pegue a otras cosas. Por ejemplo, si metes una varilla de vidrio al agua y la sacas, sale mojada. Eso pasa porque las moléculas de agua se adhieren, se pegan, al vidrio. Es la atracción entre moléculas de cosas distintas. Aquí queda súper claro, ¿no? Cohesión es agua con agua. Adhesión es agua con vidrio. El comportamiento de un líquido, si moja o no moja, si trepa por un tubo o se hace bolita, todo depende de cuál de estas dos fuerzas es la más fuerte en ese momento. Es una competencia constante. Bueno, ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo esta batalla molecular crea fenómenos que podemos ver con nuestros propios ojos. La tensión superficial y la capilaridad son los resultados directos de estas fuerzas microscópicas. Esta es la pregunta clave. A ver, pensemos. Una molécula que está en el fondo de un vaso de agua es jalada por todas sus vecinas por igual, para todos lados. Pero una molécula que está justo en la superficie, esa es diferente. No tiene más moléculas de agua arriba de ella. ¿Y eso qué provoca? Pues como solo las jalan hacia los lados y hacia abajo, se crea una fuerza que las empuja hacia el interior del líquido. Esto hace que las moléculas de la superficie se aprieten, que se junten mucho, formando una especie de piel elástica. Una capita como una piel súper delgadita, pero bien resistente. De hecho, hay una frase que lo describe a la perfección. Es justo eso. Aunque no hay una membrana de verdad, la superficie del líquido actúa como si la tuviera. Es una capa tensa, elástica y lo suficientemente fuerte como para soportar un poquito de peso, si se distribuye bien. Y ahí lo tienen. Esa es la respuesta a la pregunta del inicio. La tensión superficial es la que crea esa cama elástica que aguanta al insecto. Y no solo eso, también es la razón por la que las gotas de lluvia son redonditas, esféricas. El líquido siempre intenta ocupar la menor superficie posible, y la esfera es la forma perfecta para lograrlo. Misterio resuelto. Pero esperen, que la tensión superficial no es el único fenómeno increíble. Cuando la adhesión,
recuerden, la atracción con otras cosas, es más fuerte que la cohesión, pasa algo llamado capilaridad. Y aquí el líquido es capaz, literalmente, de desafiar a la gravedad y empezar a trepar por las paredes de un tubo muy, muy delgadito. Y esto no es pura teoría de laboratorio, ¿eh? La capilaridad la vemos en todos lados y es súper importante. Es el mecanismo por el que las plantas llevan agua desde las raíces hasta las hojas más altas. Es cómo funciona una lámpara de aceite o cómo una servilleta absorbe el café que se nos derramó. Es esa batalla entre adhesión y cohesión trabajando a nuestro favor. Ok, vamos a cambiar un poquito el enfoque. Dejemos por un momento estas fuerzas entre moléculas y hablemos de una propiedad que describe el fluido como un todo. Hablemos de la densidad. Dicho de forma más simple, la densidad básicamente nos dice qué tan compacta o apretada está la materia de algo, o sea, cuánto material hay en un espacio determinado. Un kilo de plomo ocupa mucho menos espacio que un kilo de algodón, ¿verdad? Por eso decimos que el plomo es mucho más denso. Y claro, para esto hay fórmulas. Son nuestras herramientas para medirlo. La densidad, que se representa con la letra griega ρ, es simplemente la masa dividida entre el volumen. El peso específico es muy parecido, pero usa el peso en lugar de la masa. Son maneras de ponerle número a qué tan pesada es una sustancia para el tamaño que tiene. A ver, vamos a ponerle números para que quede todavía más claro. Digamos que tenemos un pedazo de hierro con una masa de 110 gramos y que ocupa un volumen de casi 14 centímetros cúbicos. Pues nada, solo dividimos la masa entre el volumen. El resultado nos da la densidad del hierro, más o menos 7.86 gramos por cada centímetro cúbico, así de fácil. Bueno, ya vimos un montón de cosas, ¿no? Desde moléculas que se atraen hasta cómo calcular la densidad. Creo que ya es hora de juntar todas las piezas del rompecabezas y resumir lo más importante de este análisis. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Primero, que los fluidos son súper dinámicos. Su comportamiento es el resultado de una lucha constante entre fuerzas que quieren juntar a las moléculas y otras que las quieren separar. Y estos principios que parecen tan pequeños, como la cohesión, la adhesión y la densidad, son los que explican cosas tan diferentes como un insecto caminando sobre el agua, una planta bebiendo o que una gota de lluvia sea redonda. Y para cerrar, les dejo una última pregunta para que le den vueltas. Ya vimos el poder que tienen estas fuerzas a pequeña escala, pero ¿cómo es que estos mismos principios pueden escalarse para lograr que miles y miles de toneladas de acero floten en el océano? Esa es una historia para otra ocasión, una que tiene que ver con presión, flotabilidad y un genio llamado Arquímedes. Muchas gracias por habernos acompañado.